Cadena Internacional presenta. Bienvenidos, buenas tardes. Muy contenta y muy agradecida con la vida iniciar el año con una entrevista maravillosa que tengo ya ratito tratando de tener, y bueno, con la fortuna y agradecida a Dios y a la vida de tener con nosotros al señor Jorge Castañeda. Hola, Jorge. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenido a Detrás del Éxito. Gracias por invitarme. Fíjate que para mí es muy importante siempre dar a conocer las historias de vida de las personalidades que han hecho pues la parte bonita de México, ¿no? Y tú estás entre uno de ellos, una persona tan querida como tú, una persona que ha estado, bueno, muy involucrado en la política mexicana, pero la parte bonita de la política, créeme que sí eres una persona muy querida, y era muy importante tenerte en Detrás del Éxito, porque normalmente vemos a las personas y no sabemos un poquito más allá de su parte profesional. Entonces ahorita la intención es conocer un poquito más al Jorge, pues al Jorge de adentro, al Jorge que hay atrás pues del Jorge que todos conocemos. Muy encantado y gracias por invitarme. ¿Dónde naces, Jorge? Aquí, en el Distrito Federal, como se llamaba antes, aquí cerquita, donde es ahora el Camino Real, era en esa época el Hospital ABC, el inglés. Estaba aquí, esto es en el 53, ya llovió. Entonces, pues de alguna manera me siento muy cercano, ahora sí que a donde he nacido, literalmente hablando. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un medio hermano mayor que yo, pero que pues, crecimos juntos, y una hermana 3 años menor. Ah, ok, nada más son ustedes. Nada más los tres. No, pues maravilloso. ¿Dónde estudiaste? Mira, yo estudié en muchas partes, Claudia, porque mis padres eran diplomáticos, entonces pues me traían del tingo al tango. Estudié la primaria principalmente en Nueva York, y creo que 1 o 2 años en Egipto, donde mi padre fue embajador al principio de los años 60. No. Después la secundaria y la prepa la hice aquí en México, en el Liceo Francés, aquí cerquita, y la universidad la hice en Estados Unidos y en París. Entonces, pues sí tuve un tiempo largo de estar en la escuela aquí en México, la secundaria y la prepa, pero el resto del tiempo sí fue fuera. No, bueno, entonces por eso sabes tantísimo de todo el mundo, ¿no? Y desde muy joven por parte de tu padre. Así es. Pues digo, fue diplomático de carrera, muchos años. No estuvo en tantos lugares, pero bueno, los 3 años que estuvimos en Egipto sí fueron muy importantes para él y para mí, porque pues es un país que en esa época, en los años 60, pues digo, era otro mundo para un mexicano de la Ciudad de México. Vivíamos en la colonia del Valle, es decir, era otro mundo, una cosa muy exótica, digamos. Y eso pues permitió a mí empezar a conocer cosas diferentes desde muy chico. ¿Tu afición por la lectura también viene de ahí, de tu padre? De los dos. Mi madre también era una gran lectora. Los dos eran grandes lectores, eclécticos un poco los dos, un poco de todo. No tenían, mi padre por supuesto por su especialidad, pues Derecho Internacional, pues leía mucho de eso, pero lo leía como por trabajo. Era un gran aficionado y quería mucho la literatura del siglo XIX, la novela sobre todo francesa del siglo XIX. Mi madre un poco de todo, pero sí, desde muy chiquito, yo creo que ahí tengo un libro que obviamente no me regaló de esa edad mi padre, porque está fechado de 1954, tenía yo 1 año, pero es un Platero y yo que compró en Buenos Aires en 54, porque está dedicado, dice, para mi hijo su primer libro. No me lo dio al año,
pero sí me lo ha de haber dado a los 4 años y digamos a los 6 lo he de haber leído. Muy bueno. Y es súper importante. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas alguna frase que tu padre te haya dejado que todavía hoy en día te mueve? No tanto, fíjate, no porque no era, digamos, de... ¿O tu madre? Bueno. Ninguno de los dos, porque no eran personas de decirte, de tratar de resumir en una frase un pensamiento, una lección, una enseñanza o una amenaza o una recomendación. No, trataban más bien de razonar con nosotros, lo hacían bien o mal, pero entonces no tengo así en la mente, en la memoria, una que diga, esto es lo que me dijo mi padre cuando tenía yo 9 años y de toda la vida he tratado de hacerlo. No, eran más bien de razonar. ¿Y no las vacaciones, Jorge, cómo eran? Pues íbamos a muchas partes por estos viajes que hacían mis padres, por el trabajo de mi papá y de mi mamá también, que trabajó muchos años en Naciones Unidas. Entonces, cuando estábamos en México, pues íbamos a Acapulco en aquella época de muy chico, y todavía como a los 12 o 13 años fuimos una vez, pero de chico fuimos varias veces a lo que entonces se llamaba pensiones, que era la parte, digamos, el hotel y la playa y la alberca para los derechohabientes del ISSSTE, que estaba cerca de Icacos, en Acapulco. Íbamos bastante seguido, pero en esa época no se llamaba ISSSTE, se llamaba pensiones. Y fuimos mucho, y ya después, estando en Egipto, después viviendo aquí, pues eran vacaciones unas en México, pero sí, lo más posible, pues nos trataban a todos de llevarnos a conocer otras partes del mundo cuando era posible hacerlo. ¿Cuál es el país que más te gusta? Pues mira, bueno, me encanta estar en México, vivir en México. Decidí hace muchos años quedarme a vivir en México. Hubiera podido vivir en otras partes, pero decidí quedarme aquí porque es lo que más me gusta. Pero como a veces sí me canso un poquito, como a otros, pues que serán 20 millones de mexicanos que se van a vivir a otra parte. Me gusta mucho vivir en Estados Unidos, en Nueva York. Y la ciudad que más me gusta en el mundo es París. Viví 5 años en París y pues me encanta, y cada vez que vuelvo pues es una fiesta. Oye, bueno, ¿a qué edad te casaste? Bueno, me junté, digamos, a vivir con mi ex esposa en el 79, o sea, tenía yo 26 años. No. Y vivimos juntos, después ya casados, 22 años. Matrimonio muy feliz hasta que termina, como terminan muchos matrimonios felices por muchas razones. ¿Hijos, Jorge? Bueno, tengo un hijo biológico que tiene ya 34 años y 2 hijos de mi ex esposa que yo crié desde muy chiquitos, los que sigo viendo mucho. Sí. Ya tienen hijos ellos, son mis nietos, me dicen abuelo, cosa que me da mucho gusto. A veces me da un poquito de pena porque digo, hijo, ya de veras. Pero bueno, lo hago con mucho gusto y los quiero mucho. Y pues mantengo una buena relación y cercanía con los 3 y trato sobre todo que los 3 se vean lo más seguido posible. ¿Cuándo empiezas en la política? ¿Desde qué edad? Pues mira, de interesarme por la política desde muy joven, desde muy chiquito, ¿no? Ni siquiera joven, desde, pues no sé, los 10, 11 años seguía yo el acontecer político en México, aunque estaba yo fuera, en Estados Unidos, en Egipto, el tiempo que estuve en Egipto y en otras partes del mundo. O sea, desde muy chico me interesó muchísimo el acontecer político en muchas partes del mundo y lo seguí desde muy cerca, desde muy chico. Meterme en la política, pues la verdad me metí a ratos, ya de los 20 y pico de años en París. Luego volviendo a México también, ya cuando terminé mis estudios en París, me metí al Partido Comunista Mexicano en 1978, estuve 2 años ahí. Y luego el resto del tiempo, hasta la fecha, entro y salgo. Para mí es como una puerta giratoria. Entro a la política y salgo de la política. Además has experimentado con diferentes partidos. No, es el único partido del que he sido miembro en mi vida, ha sido el Partido Comunista Mexicano en esos 2 años. Nunca fui
ni priista, obviamente no, pero tampoco fui ni panista ni nada. Estuve en el gobierno de Fox, pero en el gobierno de Fox habíamos muchos que no éramos del PAN. Yo era uno de ellos, pero éramos muchos. Entonces no era tanto por estar en un partido, sino porque para nada. has estado perteneciendo a diferentes gobiernos, más bien. Pues más bien no, solo al de Fox, en realidad es el único gobierno del cual fui parte, es el único. Y lo hice no porque era panista, sino porque en primer lugar la única manera de ganarle al PRI era apoyando a Fox. Y en segundo lugar, una vez que hice eso y ganamos, y me dice vente a trabajar conmigo, pues me hubiera parecido muy cobarde o hipócrita decirle que no. Y además pude hacer muchísimas cosas que yo siempre había querido hacer. Me dio un gran margen de maniobra Fox para hacer en política exterior más o menos lo que yo quería, y lo hice con muchísimo gusto, me gustó muchísimo. Sabes que muchísima gente cuando supieron que te iba a entrevistar me dijeron, sabes, Claudia, que él hubiera sido un gran candidato para presidente de la República. Mira, pues traté de ser candidato independiente en el 2006. En ese momento las leyes mexicanas no lo permitían. Llevamos en mi caso hasta la Suprema Corte, perdimos. Luego lo llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí ganamos lo suficiente, no todo, pero lo suficiente para obligar al gobierno, primero de Calderón y sobre todo de Peña Nieto, a cambiar las leyes, la Constitución y las leyes, para que pudiera haber candidatos independientes en México. De alguna manera me siento yo responsable, para bien y para mal, de que haya candidaturas independientes en México hoy. Coqueteé con la idea de nuevo en el 2015 para el 2018, no había condiciones y bueno, pues ya no fui candidato y por lo tanto tampoco fui presidente. Yo no sé si hubiera sido o si fui un buen candidato, creo que hubiera sido un buen presidente, pero eso pues ya ahorita es una especulación ociosa. No, bueno, y además con tanta sabiduría que hay detrás de ti. Bueno, pero se necesita mucho más que eso, aunque creo que no es inútil, No, bueno, por supuesto que no es inútil, porque para la toma de decisiones pues es importante también saber qué es lo que vas a decidir, ¿no? Y la sabiduría ayuda es mucho, ¿no? Una persona centrada, sabia, y para dirigir un país, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Mira, hablo creo que bien, pues bueno, más o menos regular, castellano, inglés y francés. Logro ya manejarme correctamente en portugués, puedo hacer una entrevista como esta en portugués, no en portuñol, sino en portugués malo, pero portugués, y ya, nada más. Oye Jorge, ¿y en tus ratos libres qué haces? Pues mira, leo, bueno, sí. Desde luego, veo series, siempre hago diario, si puedo, hago ejercicio, y sobre todo veo a mis amigos. Me gusta mucho estar con ellos, platicar con ellos, comer con ellos, tomar una copa con ellos. Es realmente a lo que le dedico más tiempo, en el fondo, además de la lectura y la escritura, pues, es a ver a mis amigos. ¿Y ahorita estás viviendo entre Nueva York y México? Bueno, en realidad no. Paso 3 meses al año en Nueva York dando clases, de septiembre a diciembre, y el resto del tiempo estoy en México. Y así desde hace 20 años. Más tiempo, no, son 3 meses nada más. Son 3 meses. Sí, nada más. Una de esas podrían ser más, pero 3 meses me funciona muy bien. Ahí te doy una pregunta, ¿cómo andas en amores? Pues mira, con muchos en la vida y pocos hoy en día, o más bien ninguno, sino con muy buenas amigas y relaciones de mucho cariño a lo largo de los años. Ninguna relación que se haya convertido en una relación de pareja estable y, digamos, duradera, pero pues como buen soltero, a mi edad, tratando de tener la mejor compañía posible. Es lo importante, ¿no? También. ¿Alguna mujer que recuerdes ahorita? No, ¿O no podemos mencionar? No, pues yo no las menciono, porque si menciono a unas, tendrías que mencionar a todas y mejor no me meto en líos.
Oye, te Eso agradezco siempre mucho. sale uno perdiendo, ¿eh? Te agradezco mucho esta muy breve entrevista, pero pues es muy padre, es muy interesante saber qué hay detrás de una persona tan exitosa y tan querido como tú. Gracias por decirlo tú y gracias por invitarme, Claudia. Pues que sea la primera de muchas. De muchas. Y Dios te bendiga toda la vida. Gracias. Cadena Internacional presentó